Buen día, familia del Lugar de Bendición. Bueno, ahora nos estamos dando un paso que nos habíamos detenido a hacerlo, ¿no? Y bueno, pues vemos que la tecnología cada día está más presente en el día a día y que gran parte de la humanidad hace uso de ellos. Y ahora la crisis del coronavirus nos dio el empujón, ¿sí? Y bueno, pues hoy creo que esta situación nos está dando la oportunidad de dar grandes pasos, ¿verdad, Maritza? Sí, entonces hoy por esta herramienta que estamos usando, creo que Dios nos la ha dado a la iglesia en este tiempo. Y hoy por estos medios nosotros transmitiremos la preciosa palabra de Dios. Quiero decirles que la plática del día de hoy va a tener por nombre Crisis, la tierra de las oportunidades. ¿Sí? Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te agradecemos tu presencia en este lugar, te agradecemos la oportunidad que tú nos estás dando de poder seguir teniendo comunión contigo, teniendo comunión la iglesia los unos con los otros por este medio. Te agradecemos, Señor, por el regalo que tú nos diste de tu Hijo y te damos las gracias, Señor, también por el regalo que tú nos diste por medio del Espíritu Santo. Así es que a ustedes, mi Dios, la honra y la gloria. Bueno, les comentaba, queridos hermanos, la crisis del coronavirus es un tema que pareciera no descansar, ¿sí? Y bueno, quisiera que nosotros le diéramos una mirada diferente a esta crisis, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros vivamos con toda la confianza, ¿sí? Y miren, la Biblia, hoy voy a usar la Biblia al día. Yo sé que cada uno de ustedes debe de tener alguna versión, pero yo voy a utilizar la Biblia al día para dar la plática de esta mañana, ¿sí? Entonces, este libro es un libro histórico y en este libro nosotros encontramos el pensamiento, ¿verdad?, de Dios para nosotros. Pero este libro inició con una gran crisis. Si nosotros podemos leer, o yo les leo, ¿verdad?, y el principio de este libro empezó con una crisis, ¿sí? Y dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Ustedes creen que Dios lo haya hecho de manera desordenada? Él es perfecto. Entonces, creó Dios los cielos y la tierra. Y pasamos del primer verso al segundo y vemos algo diferente. Allí hay un gran espacio entre el 1 y el 2. Y dice, primero la tierra fue una masa informe y caótica y el Espíritu de Dios se movía sobre la nube de oscuridad, ¿sí? La versión que tú tienes quizá diga de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que Él usó una crisis, ¿verdad?, para prosperar. Y estoy segura también que en estos tiempos Dios quiere prosperarnos y llevarnos a una tierra en donde hay nuevas oportunidades, ¿sí? Indudablemente que los sucesos que se están sucediendo en el mundo nos afectan a todos. No podemos ignorarlos, pero tampoco debemos ignorar que nuestra vida no está regida por variables económicas, financieras, estados de ánimo y emociones. ¿Se acuerdan? O sea, que nosotros andamos por fe.
Entonces, nosotros no estamos protegidos si las circunstancias están bien o mal, ¿sí? Nosotros tenemos un protector y conocemos a ese gran Señor, ¿sí? Y bueno, nosotros no podemos ser como el avestruz tampoco, ¿sí? Que están sucediendo cosas a nuestro alrededor y enterramos la cabeza en la tierra para negarnos a ver la realidad de un mundo que está cambiando constantemente. La crisis que nosotros estamos viviendo es real y si la ignoramos, yo creo que no sería una solución, ¿sí? Dios nos ha dado la habilidad para responder ante las crisis. Yo les decía, este libro está lleno de crisis, ¿sí? Pero dice la Escritura que se planteó, se escribió con el propósito de que nosotros aprendiéramos de él. Y aprendiéramos de él porque aquí, aunque están plasmadas las crisis, están plasmadas también las soluciones a cada una de las crisis, ¿sí? Entonces, Dios nos ha dado la habilidad para responder a cada una de las crisis que el hombre tenga que enfrentar, porque es nuestro compromiso lo que nos lleva a un futuro extraordinario. Y hay 3 cosas que debemos de tener presente siempre cuando estamos viviendo crisis, que toda crisis finaliza. ¿Ustedes creen que esta crisis del coronavirus va a continuar sin límite? No, va a terminar, ¿sí? Toda crisis tiene un límite, ¿sí? 2, cada crisis produce gente capaz de superarla. Yo estoy comentándoles esto porque creo que este es un momento excelente para que nosotros abramos nuestros labios y compartamos del Dios que nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos un Dios que está sobre todas las cosas. Y Él dijo, ¿habrá algo difícil para mí? Y para Él no hay absolutamente nada difícil. Nosotros podemos superar la crisis que estamos viviendo en este momento, ¿sí? La crisis nunca será el problema, sino la respuesta que demos al problema, eso es lo que hará la diferencia. Y para superar la crisis debemos de vencer nuestros temores y confiar en Dios, ¿sí? Yo les voy a decir por qué. Porque el mensaje de Jesús es válido en todos los tiempos, en todos los hombres, pero necesita ser presentado de manera que pueda ser recibido por aquellos que aún no le conocen o que le han dado la espalda a Dios. Hoy nosotros vemos que en nuestro México las calles están, por decirlo, casi desiertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, nos han pedido que nos mantengamos en nuestra casa, ¿verdad? Y por causa del temor al contagio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Exponernos? No, tenemos que guardar las medidas que nos está pidiendo nuestra autoridad, ¿sí? Entonces, pero nosotros no podemos vivir esta crisis con miedo. No podemos vivirla con miedo. Yo les decía, la palabra de Dios está llena de crisis, ¿sí? De situaciones difíciles. Cuando Moisés estaba viviendo en este mundo, hubo una crisis de hambre. Y más tarde esa crisis se repitió estando su hijo. Y nosotros podemos ver que cada uno de los ejemplos que nos ha puesto la Escritura han sido bajo crisis, pero cada uno de ellos ha sido superado con la confianza en Dios. Y nosotros hoy, el mismo Dios que estuvo con ellos,
con Daniel, con Abraham, con Moisés, con Josué, ¿sí? Con todos los siervos de él, ¿verdad? Es el mismo Dios que está con nosotros. Ese mismo Dios que Él nos vuelve a repetir para que no lo olvidemos, por medio de su palabra. ¿Habrá algo difícil para mí? Bueno, pues ante las crisis, infinidad de personas buscan los métodos que consideran más apropiados, ¿sí? Hoy mismo nosotros sabemos que los científicos están buscando la manera de cómo detener la crisis del coronavirus, ¿sí? Están están haciendo investigaciones para poder hacer vacunas, en fin. Entonces, hay muchas maneras de cómo enfrentar la crisis que nosotros estamos viviendo, desde el ángulo de la capacidad del hombre o desde el ángulo de la provisión de Dios, ¿sí? Hay quienes vuelcan en los demás la culpa del momento difícil por el que estamos atravesando. Dicen, es que los chinos, es que los fulanos, ¿sí? Entonces, la crisis se presentó, hermanos, porque además son cíclicas. A través de los años, en la historia secular y en la historia bíblica, nosotros podemos ver que las crisis son cíclicas. Pasa un tiempo y viene una crisis, pasa otro, se supera y viene otra crisis. Entonces, lo que estamos viviendo es parte del vivir, es parte de existir, hermanos. Entonces, yo les digo, las vías que está el hombre siguiendo para poder superar esta crisis son las más aconsejables. Yo te digo, sin duda que no. La salida a la crisis a la que nos encontramos siempre será la misma. Jesucristo, quien nos llama a descansar en Él para obtener victoria, ¿sí? Es necesario, punto número 1, es necesario manejar las crisis con la ayuda de Dios. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro 2 de las Crónicas, en el capítulo 20. ¿Sí? Esta es una de las crisis que están escritas en la Biblia, ¿sí? Y aquí vemos todo aquello que es importante y necesario manejar para poder superar las crisis, ¿sí? Entonces, es necesario aprender a manejar las crisis, pero con la ayuda de Dios. Vamos a leer del verso 1 al 3. Dice, algún tiempo después, los ejércitos del rey Moab, Amón y los maonitas declararon la guerra a Josafat y al pueblo de Judá. A Josafat le llegó la noticia de que un vasto ejército estaba marchando contra él desde más allá del Mar Salado, desde Siria, y que estaba en Hazezón Tamar, también llamado Engandi. Josafat se asustó, pero decidió pedir ayuda a Jehová y pedirle al pueblo de Judá que ayunara por un tiempo a modo de penitencia e intercesión delante de Dios. A este hombre, al rey Josafat, la crisis que se le venía encima no le avisaron, le llegó de sorpresa, ¿sí? Y cuando le llega la información de que viene un vasto ejército contra a ellos, nos dimos cuenta, pudimos apreciar que la crisis no le avisó cuando llegó. Y generalmente cuando las crisis llegan, no estamos preparados para enfrentar la crisis. La crisis que estamos viviendo
no estábamos enfrentados, ¿sí? Para poderla, no estábamos preparados para enfrentarla. Tan es así que se ha extendido alrededor del mundo. Y hoy los hombres buscan con gran denuedo la manera de cómo detener esta crisis. El estar confinados, el estar teniendo una transmisión de la palabra es parte de las estrategias del hombre para poder detener semejante crisis, ¿sí? Y entonces no estamos preparados, ¿sí? Josafat no estaba preparado para poder enfrentar la crisis. Y entonces dice la Escritura, ¿verdad?, que Josafat se asustó, pero decidió pedir ayuda a Jehová, ¿sí? Y pedirle al pueblo de Judá que ayunara por un tiempo de modo de penitencia e intercesión delante de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la manera en que Josafat enfrentó la crisis? ¿Sí? ¿De qué manera la enfrentó? Dice que se acercó a Dios, clamó a Dios, ¿sí?, para poder enfrentar semejante situación. Era algo que él no iba a poder enfrentar, ¿sí? Y en los tiempos de crisis debemos siempre recurrir a Dios, porque solo Dios puede cambiar las circunstancias. Veamos lo que dice el verso 3, del 3 al 7. Josafat se asustó, pero decidió pedir ayuda a Jehová y pedirle al pueblo de Judá que ayunara por un tiempo, de modo de penitencia e intercesión delante de Dios. De todas partes del país, dice, acudieron a Jerusalén a orar con el rey. Josafat se paró en medio de ellos en el nuevo atrio del templo y pronunció una oración, ¿sí? Nosotros debemos así como Dios ante una crisis en donde la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad?, y Él empezó a ordenarla, Él nos está pidiendo que nosotros hagamos lo mismo con lo que está sucediendo el día de hoy, ¿sí? Porque Dios nos delegó autoridad. Dios nos dijo que Él iba a estar respaldándonos, que no tuviéramos miedo, que no dudáramos, porque Él iba a estar con nosotros. Y Dios está dispuesto a actuar a través de nosotros para bendecir al mundo, ¿sí? Entonces, dijimos, Dios puede cambiar las circunstancias. Solamente Dios las puede cambiar. Entonces debemos afirmarnos en las promesas de Dios. Y nosotros vemos a Josafat recurriendo a esas promesas para poder proteger a su pueblo, ¿sí? Ahí en el verso 8 dice de esta manera, el 6, voy a leer desde el 6. Dice, oh Jehová, Dios de nuestros padres, único Dios en todos los cielos, gobernador de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. ¿Quién puede prevalecer delante de ti, oh Dios nuestro? ¿No sacaste tú a los paganos de esta tierra cuando tu pueblo llegó? ¿No entregaste esta tierra para siempre a tus descendientes, a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y te edificó este templo en la confianza de que en un tiempo como este tiempo que estamos viviendo, como ese tiempo que estaba viviendo Josafat, dice, en que tuviéramos que enfrentarnos con alguna calamidad, enfermedad o hambre, podríamos venir aquí y estar delante de ti, porque tú moras en este templo, y clamar a ti y tú nos oirías y nos rescatarías. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón y Moab y Seir están haciendo, ¿sí? Veamos entonces que las crisis
no avisan, que no estamos preparados, ¿sí? Y que solo Dios puede cambiar las circunstancias. Pero para cambiar Dios las circunstancias, nosotros debemos edificarnos, afirmarnos en las promesas de Dios y reconocer nuestras limitaciones, porque nosotros no podemos enfrentar con nuestra propia fuerza ninguna crisis que solamente que nos llegue de sorpresa. No podemos hacerlo, hermanos, ¿sí? Porque nuestras fuerzas están limitadas. Fíjense lo que dice Josafat cuando está hablando con Dios, o en el verso 12, oh Dios nuestro, no lo impedirás tú. Nosotros no podemos hacer frente a este poderoso ejército. No sabemos qué hacer, pero estamos confiando en ti. Ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que no puede hacer las cosas, ¿verdad? Y que está incapacitado. En las crisis, siempre que nos acercamos, cuando se acercan las crisis, nos encontramos, ¿verdad? Con que no podemos, o sea, nos llegan de sorpresa y no podemos enfrentarlas, ¿sí? Pero yo quiero decirte, ¿sí? En los tiempos de crisis debemos recurrir a Dios. Pero también en esos tiempos, cuando Dios nos muestre las estrategias, debemos aprender a descansar en el Señor. Y descansar en el Señor es esperar en Él, ¿sí? Yo te voy a pedir que en tu casa tú leas desde el verso 13 hasta el verso 30, ¿verdad? Porque descansar es confiar en Dios, aunque todas las circunstancias estén en contra. Descansar es avanzar en fe, sabiendo que las promesas del Señor se cumplen en nuestra vida. Así es como se cumplieron en la vida de Josafat y en el tiempo de Josafat. Y el pueblo de Josafat fue protegido de esa misma manera, se van a cumplir el día de hoy, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a descansar en Él, ¿sí? Y descansar es avanzar en fe. Nosotros lo vamos a poder leer desde el verso 18 hasta el verso 21. Entonces, dice la Escritura, decía Josafat, nosotros no podemos hacerle frente a este poderoso ejército. No sabemos qué hacer, pero estamos confiando en ti, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, a Josafat diciéndole al Señor, no puedo, pero tú sí puedes, ¿sí? Entonces Dios quiere obrar en tu vida y en mi vida y en la vida de aquellos que no le conocen a través de ti. A través de ti. Dice luego, aquí vemos, dice en el verso 17, pero ustedes no tendrán que pelear. Dios está hablando, ¿sí? Voy a leerles. Jehová dice, no teman, no se paralicen de miedo ante este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Atáquenlos mañana. Los hallarán subiendo a las lomas de Zit, al final del valle que entra en el desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que pelear. Tomen posiciones, permanezcan en sus sitios y contemplen la increíble operación de rescate que Dios realizará en favor de ustedes. Oh pueblo de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo, ni se desalienten. Vayan mañana al lugar indicado, porque Jehová está con ustedes. Hoy Jehová está con nosotros, Dios está con nosotros. Y entonces dice que la siguiente actitud ante la promesa del Señor debe ser una actitud de gratitud, aunque aún no lo veamos, ¿sí? Yo les decía, descansar en Dios es confiar en Él, ¿sí? Es avanzar en fe, es permitir que Dios se glorifique, ¿sí? Dios, y entonces dice que ¿de qué manera lo hicieron? Dice que aquí en el verso 21,
después de consultar con los jefes del pueblo, determinó Josafat que un coro abriera la marcha, vestido con túnicas santificadas, irían alabando y dando gracias a Dios y cantando la canción, para siempre es su misericordia. Cuando comenzaron a cantar y alabar al Señor, Jehová hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y de Seir comenzaran a pelear entre sí y se destruyeran ellos mismos. O sea, primero dice que Josafat se cayó en tierra con el rostro en el suelo, ¿verdad? Agradeciéndole a Dios su intervención. Y después de eso, él empezó a alabar a Dios, ¿sí? Porque la alabanza a Dios trae fortaleza. Y entonces nosotros podemos terminar de leer el capítulo, ¿verdad? Y dice que después de que estos pueblos se destruyeron, el rey Josafat y su pueblo salieron a recoger el botín y regresaron cargados de dinero, de vestiduras y joyas arrancadas de los cadáveres. Fue tanto que lo que recogieron que tardaron 3 días en acarrear todo. El cuarto día se reunieron en el valle de la bendición, como se llama actualmente, y allí alabaron a Jehová. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros debemos de tener de esta porción bíblica? Que pueden venir las crisis, ¿verdad? Que pueden venir, que nos pueden atacar, pero ¿saben qué? Tenemos un Dios que nos está protegiendo. Tenemos un Dios que nos ama, porque nosotros somos pueblo de Él, escogido. ¿Y saben qué? En esta crisis es el momento en que nosotros podamos decirle a los demás la clase de Dios que nosotros tenemos, la clase de Dios en el que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, descansar en Él es guardar gratitud para con Dios. Los cristianos hemos creído en un Dios de poder y en su Hijo Jesucristo, que va delante de nosotros como poderoso gigante. Por esa razón debemos depositar todas nuestras angustias y de preocupación e incertidumbre en aquel que todo lo puede. Y Dios honrará nuestra fe, porque Dios honra a los que le honran. Dios lo único que quiere es bendecirnos. Y Dios lo que quiere hoy es que nosotros abramos nuestros labios y compartamos de las grandes misericordias del Señor, porque Jesús murió por todos los hombres, ¿sí? No por un grupo selecto, por todos los hombres de todas las edades, y Dios está allí. Yo te digo, es el momento en que debemos abrir nuestros labios. Yo te decía, la crisis del coronavirus es una tierra de oportunidades. Hoy es la oportunidad de que tú transmitas la palabra de Dios a la gente, aquella que no lo conoce, aquella que le ha dado la espalda, aquella que no ha querido acercarse a Él, ¿sí? Entonces, cuando hay preocupación e incertidumbre, yo quiero decirles, no existe gente no existen ateos, todos buscan de Dios, ¿sí? Todos quieren buscar a Dios. Entonces, si tú y yo oramos, ¿verdad? Responderá a nuestro clamor, y recuerden que la decisión de movernos de una dimensión natural a una sobrenatural, ¿verdad? Y que se manifiesten los milagros de Dios, no es de Dios, no depende de Dios, depende de nosotros y nada más que de nosotros. Es Dios quien nos ayuda a superar las crisis y a salir vencedores, hermanos. Quedémonos con esta palabra, bendigamos al Señor y en fe declaremos la protección que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Señor,
las circunstancias que hay a nuestro alrededor son complicadas, pero nosotros podemos confiar en ti y nosotros podemos descansar en ti, Señor. Queremos estar en tus brazos, queremos recibir tu amor, Señor, y ese consuelo que da tu palabra, ese consuelo que das tú, Señor, directamente. Creemos, Señor, en tu palabra, y creerte, Señor, es descansar en ti también, Padre. Eres bueno, eres fiel. Gracias. Este gozo que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo miro a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, y aunque los montes se pasen a la mar y la tierra tiemble, tengo que cantar. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. Oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Salvador. Oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Salvador. Confiamos en ti, Señor. Confiaremos en ti por siempre y descansamos en ti. Buenas tardes. Pues vienen las ofrendas y ustedes se preguntarán, ¿y cómo vamos a entregar nuestras ofrendas? Pues aún no lo sabemos, es la verdad. Pero quiero decirles que es muy importante el ofrendar y diezmar. A pesar de estas circunstancias, lo podemos hacer. Ahí en nuestras casas podemos guardar en un sobre la ofrenda y el diezmo que corresponda a este día. ¿Y por qué hacerlo? Por unas sencillas razones. La primera, porque es un acto de gratitud a Dios y todos estamos agradecidos, estamos aquí, estamos vivos, estamos juntos. Tenemos muchísimas cosas por qué darles gracias. Por eso tenemos que agradecerle y por eso podemos dar nuestra ofrenda, nuestro diezmo, porque es un acto de fe. No sabemos qué circunstancias estés pasando, no sabemos cómo lo estamos viviendo, pero lo que sí sabemos es que Dios nos va a ayudar y nos va a sacar de esto. Es un acto de aceptación de la gracia divina y es un acto voluntario. Aquí a nadie se les pide que lo haga fuerza ni que lo tiene que llevar a algún lado, nada.
Es un acto voluntario, es parte de nosotros, es parte de nuestra cultura como cristianos. Así que se les pide que se guarden un sobrecito. Cuando nosotros sepamos la manera en que podemos depositar nuestras ofrendas o entregarlas en la misma iglesia, se les hará saber por medio de nuestras redes sociales. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios porque podemos ofrendar. Amado Señor, gracias Padre porque todo lo que tenemos proviene de ti. Gracias Señor porque si tú no nos ayudas, Señor, si tú no nos das, nosotros nada podemos hacer, Señor. Gracias por el fruto de nuestro trabajo, Señor. Te pedimos que bendigas y multipliques, Señor, a cada una de las personas que nos están viendo, Señor. Que multiplique, Señor, sus alacenas, Señor. Multiplica el pan de sus mesas, Señor. Multiplica el amor en sus casas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú estés con nosotros en medio de esta dificultad, Señor. Gracias, Padre, porque podemos acudir a ti. Te damos gracias por poderte entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para despedirnos. Espero que tengan una excelente semana, que su fe no decaiga. Cuando sientan que están bajoneados, pues pueden ir a la palabra y pueden ir a orar. El Señor siempre va a estar ahí con nosotros. Y recuerda, pues aunque estemos de lejos, siempre estamos ahí en nuestras redes sociales. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de convivir de una manera distinta, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú te puedes manifestar en cada uno de los hogares aquí representados, Señor. Te pedimos, Padre, que tú estés con nosotros durante todo este tiempo, Señor. Que podamos voltearte a ver a ti, que no veamos las circunstancias, mi Dios. Te pedimos que nos guardes, Señor, en cada uno de los hogares, Señor. Y que nunca, nunca, nunca falte, Señor, tu bendición en cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.